Bueno, en primer lugar, Keiko y Heidi, muy bienvenidos a Paredro. Muchas gracias por esta invitación. Nosotros encantadísimos de estar aquí contigo y pues para explicar y para contar todo ese proceso creativo que hemos desarrollado durante estos últimos años trabajando con Mario y, y pues para eso estamos acá. Sí, esta es una charla a la que le teníamos muchísimas ganas. Ya habíamos venido como posponiendo y creo que por fin lo logramos. Entonces, encantados de estar acá. No, muchísimas ganas. Yo solamente puedo decir lo mismo que ustedes. Yo tenía muchísimas ganas también de poder estar en este espacio. Como ustedes saben y también la audiencia sabe, aquí celebramos mucho la obra de Mario Mendoza. Nos parece muy importante, nos parece que tiene, y es la labor que ustedes han desarrollado a partir de sus experticias y por supuesto de su trabajo también ha hecho. Me atrevo a decir que no haya crecido esa obra de Mario, pero le ha dado mucho más sentido a ese sentido que él encuentra en el mundo, ¿cierto? Y a una cantidad de ideas que están. Entonces creo que ahí tendremos mucho de qué hablar. ¿Qué les parece si, tú lo acabas de decir, Keiko, en los últimos años han estado haciendo ya, creo que son alrededor de 12 o 15 libros con Mario Mendoza o de trabajo del proyecto Caópolis? ¿Por qué no arrancamos a hablar cómo llegan ustedes al medio, de dónde surge? Sabemos también que la novela gráfica y el cómic colombiano son disciplinas que se han venido fortaleciendo en los últimos años, pero que hace 20 años no era tan sencillo decir aquí hay un cómic. ¿Por qué no nos cuentan un poco qué les hace y qué hicieron para llegar hasta acá? Bueno, todo inició con una novela gráfica que nosotros desarrollamos junto con el escritor Antonio García Ángel. Esa novela gráfica se llama El taxista llama dos veces, la publicamos con Random House en el 2017. Y esa fue gracias a ese trabajo que el editor de ese entonces, de Mario, que era Marcel Ventura, se interesó por esa publicación. Ellos estaban buscando un ilustrador para que desarrollara Satanás. Se ve que llevaban 3 años buscándolo y como que no encontraban ese tono con el cual quería Mario, digamos, plasmar esa ciudad gótica de su literatura. Y claro, en El taxista hay una Bogotá que tiene esa atmósfera que uno puede leer en los libros de Mario, y eso fue lo que les llamó la atención. Entonces ahí fue cuando nos llamaron y empezamos como ese acercamiento con Mario, para que nosotros le contáramos cuáles eran nuestras ideas, que él entendiera cuál era esa estética que nosotros le plasmábamos a las ilustraciones, y le encantó. Y ahí fue como empezamos a trabajar juntos en lo que era, digamos, la planificación de Satanás. Hicimos el storyboard, hubo muy buena química con Mario, que eso creo que fue como que sincronizamos casi que de inmediato. Entonces ya a partir de ahí ya todo fluyó mucho más fácil. Hicimos ya como sesiones de trabajo, en ese ya éramos los tres ya como desarrollando esas ideas, porque cuando Mario trae ese guión, él está abierto a que uno vaya como empezándolo de alguna manera A transformar, yo sí, creo. como a irlo transformando para que no se sienta como que es simple una copia de una obra literaria. ¿Sí? Yo creo que eso es lo más importante. Trabajar con Mario es maravilloso. Mario es un autor que tiene tanta trayectoria, tantos lectores, digamos, tiene una cantidad de seguidores que siguen su obra. Entonces, uno siempre piensa al principio que trabajar con él podía llegar a ser difícil porque normalmente los autores quieren que su obra permanezca tal como ellos la ponen, pero para Mario es completamente diferente. A él le gusta que los autores hagan parte de la obra, que la obra crezca, que se transforme, que mute un poco en nuevas vertientes artísticas, digamos, porque
porque si no la obra se queda muy estática. Entonces trabajar con él es maravilloso porque está abierto a todas las ideas, está abierto a que los guiones cobren vida y se conviertan en otra cosa. Y previo a la llegada porque me acuerdo muy bien, y también creí que Pilar Quintana había tenido algo que ver con esa novela gráfica, pero estaba, es más la amistad que tienen los dos caleños que saludamos desde acá, Antonio y Pilar. Pero previo a la llegada a esa, ¿dónde desarrollaron ustedes el interés y dónde desarrollaron ustedes la maestría para desarrollar la labor? ¿Fue en Colombia, fue afuera? Porque me imagino que haber tomado la decisión en su momento, pues ahora qué dicha, pero ¿no hubo algo de riesgo en su momento y sobre todo de reto? Sí, totalmente. No, y es que además, cuando nosotros empezamos a trabajar el tema de los cómics, pues simplemente no hay una formación como tal acá en Colombia. Entonces todo lo que uno en su momento trabajaba era totalmente autodidacta. Yo creo que la mejor formación que uno puede tener para realizar cómics es leer muchos cómics, ¿sí? Como decía Tarantino, una de las mejores maneras que él entendió para hacer sus películas era precisamente viendo muchas películas. Entonces, en esa medida, la disciplina es de trabajar mucho, de hacer, digamos, muchos libros de teoría de narrativa gráfica, y a medida que uno va incorporando eso en la producción, uno va creciendo. Pero como tal no había una formación académica. Entonces sí hubo algo de riesgo en su momento, pero digamos, eso es como un ejercicio de estar todos los días como retroalimentándose también, sobre todo con los lectores, con otros autores, y así uno depurando la técnica. Nosotros no paramos de estudiar, yo creo que esto es una de las cosas más importantes. Desde el principio, bueno, Keiko dibuja desde que es muy pequeño, ya desde cuando tenía 5 años ya tenemos guardados con unos cómics, unas viñeticas que tenía que son maravillosas. Entonces ya desde ahí venía dibujando y venía con esa inquietud. Los dos nos graduamos de arquitectura, entonces también tenemos como formación en temas de espacios arquitectónicos. Entonces para hacer cómics yo creo que hay varias cosas que son importantes. La primera, para dibujar hay que saber de anatomía, hay que saber de perspectiva, hay que saber, bueno, nosotros hacemos todo en color, entonces hay que saber de color, hay que saber de luz. Y toda esta serie de cosas que se van estudiando y que se van leyendo es lo que hace que poco a poco, a medida que se suman ingredientes, se va haciendo la obra, digamos, más completa y más robusta, ¿no? Es como en pandemia, por ejemplo, que fue un momento como que nos tocó frenar, que ya teníamos unos cómics para salir, aprovechamos también el tiempo para seguir estudiando. Entonces tomamos unos cursos digitales, yo por ejemplo hice luz y color, hice pintura digital, hice creación de mundos. Entonces aprovechar el tiempo también, ese tiempo libre para seguir profesionalizándose. Sí, y hay algo que de pronto a veces la gente se confunde, y es que, por ejemplo, una cosa es la ilustración, pero otra cosa es la narrativa gráfica. Nosotros le damos mucho valor, obviamente, a la calidad y a la estética visual de la ilustración, pero la formación de narrativa gráfica es completamente diferente. Uno puede dibujar muy bien, uno puede ilustrar muy bien, pero otra cosa es saber contar historias, que eso es otro ingrediente adicional. Entonces, sí es verdad que yo desde muy temprano he estado como contando historias, ¿sí? Y eso, o sea, el proceso mental es completamente diferente. Hay algo que tiene que ver, y ahorita cuando lleguemos a la técnica, creo que nos podrás hablar de eso, Keiko. Esa narrativa gráfica explica, por ejemplo, los distintos tamaños de los recuadros en una página. El decidir que cierto que una ilustración tiene una página entera para poder influir sobre la narrativa. Y también, Heidi, tú lo acabas de decir, aquí yo estoy viendo el último, el de lunáticos, místicos y psicóticos, y aquí es bastante clara, es de las cosas que tú ves. Si bien Keiko se dedica a los dibujos, tú te dedicas al color.
Eso es algo que te va a querer preguntar ahora, porque antes de esto, tú dijiste una cosita ahorita que a mí me encanta y me parece muy chévere que la digas desde Mario. Esta narrativa gráfica no es una copia de la obra literaria, es una traducción, adaptación. Ahorita lo vamos a ver con Satanás también. Pero, ¿en qué momento cayeron ustedes en cuenta como lectores que las palabras los llevaban a las imágenes? Y que la necesidad de poder reconvertir, pero desde lo visual, porque me intriga eso, no sé si es una pregunta difícil, pero me imagino que la imaginación y la mente del ilustrador cuando lee literatura actúa completamente distinta a la del literato o a la del escritor. Una cosa es que la palabra genere sentido, otra cosa es que la palabra genere imagen. ¿Cómo es ese universo? A mí, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en esto de cómics, prácticamente, yo siempre he sido lectora de literatura. Entonces, los lectores de literatura consumimos libros y Exacto, siempre sí. tenemos como afán de pasar las páginas y esto. A mí me tocó prácticamente aprender a leer de nuevo un nuevo formato de lectura, porque comenzaba leyendo digamos, los globos, leía tal, y luego me tenía que devolver y empezar a ver los dibujos, entonces casi que hacía una doble lectura. Esto es algo que uno no se da cuenta hasta que empieza a hacer cómics y se da cuenta de todo el trabajo que hay detrás. Los cómics tienen un tema maravilloso y es que la forma, digamos, la conformación de las páginas hace algo que no tenemos ni en la literatura ni en el cine, por ejemplo, y es que cuando uno llega a la último recuadro de la página derecha, siempre quedamos en suspenso al momento de pasar la página a ver qué es lo que nos vamos a encontrar. Y siempre tenemos que jugar con esa conformación de viñetas, ¿no? Sí, ahí digamos lo que es clave es la realización del storyboard. Que el storyboard es ese trabajo que une el mundo de los textos con el mundo del arte. Porque ahí es donde uno a través de bocetos, uno empieza como a conformar toda la estructura narrativa de la novela, es donde uno establece la diagramación, donde uno crea la composición. Bueno, aquí te lo podemos mostrar. Mira, esto es uno de los, ahí se puede ver en pantalla, ¿sí? Esto es el storyboard de los sobrevivientes. Qué Entonces, maravilla. de estos, digamos, tengo desarrollado absolutamente toda la novela. Es así como uno puede también establecer la magnitud del proyecto, la numeración, sí. Entonces, es todo el tiempo que uno le dedique a la planificación mediante esta maqueta, uno luego lo va a agradecer porque ya tiene, digamos, por decirlo así, establecido todo lo que es lo que es el trabajo preliminar antes de llegar al arte final. Entonces, es lo que yo digo, tanto para hacer, por ejemplo, cine, como para hacer videoclips, como para hacer novela gráfica, es ese trabajo que uno le dedica al storyboard. Y esto de leer literatura previamente, y como tú dices, y que como tú también nos hablas de leer cómics, si vamos más hacia atrás, ¿cuáles fueron esos cómics o cuáles fueron esas narrativas que generaron en ustedes como estas ganas de recrearlo? ¿Cuál fue como ese autor, ese ilustrador o ese momento en el que ustedes entraron en contacto con? Bueno, digamos, hay como varias tendencias de cómics, digamos, a nivel mundial, y eso era lo que uno recibía cuando era uno pequeño. A mí el que más me ha influenciado ha sido el cómic europeo, no tanto el americano ni el manga japonés. A mí me llegaba mucho, porque tenía familiares en España y me traían mucho cómic de Barcelona. Entonces ahí está, por ejemplo, Carlos Jiménez, que fue el que más me influenció, y también habían otros autores catalanes como Alfonso Font
Y era como este estilo era el que a mí más me llamaba la atención. Luego, en los 80s, apareció también como un movimiento caleño que se llamó, que fue el que publicaron la revista Click. Eso lo estaba liderando en ese momento Felipe Osa, Hans Anderegg, Ricardo Potes, y alcanzaron a sacar como unas 6 ediciones de la revista Click. Fue, yo digo, las primeras revistas de cómics seriadas que salieron en Colombia, que estamos hablando de principios de los 80s. Y a mí eso me marcó. Yo creo que eso fue lo que también como que fue como una inyección de energía, ¿no? Para empezar uno como a estudiar para hacer cómics. Yo soy lectora de cómic reciente, la verdad. Yo creo que el primero que me leí fue Persepolis. Fue Persepolis y me impresionó mucho la historia, más que las ilustraciones, pero me di cuenta que no necesariamente se necesitaba como este gran virtuosismo en el dibujo para contar una historia bien hecha. Y luego también me leí Maús, creo que fueron de las primeras, esas dos, y Maús es premio Pulitzer, es una cosa impresionante. Claro, es muy chévere ver cómo nos cuentan pensar siempre en la arqueología y en la consolidación de un mercado y de una estética, porque yo creo que ya podemos hablar que Colombia cuenta con una estética, con una disciplina, ¿cierto? Y con un movimiento muy importante. Volver sobre estas primeras publicaciones en los 80s y todo me parece que es muy interesante y que mucha parte de la audiencia va a encontrar esto fascinante. Bien, está el tema, está el interés y de repente llega la oportunidad de la novela gráfica de Satanás de Mario Mendoza. Satanás de Mario Mendoza, que es una novela, recordemos, que tiene muchas aristas, premio Biblioteca en el 2002, recibe Sí, múltiples críticas, que lo que hace es que se fortalezca, me parece a mí, y queda ahí muy claro el nacimiento de una estética de Mario Mendoza, que hasta el sol de hoy, ¿verdad? Con visitar no solamente esos sucesos biográficos, y esto a quien le interese de la audiencia, aquí tenemos una entrevista muy buena con Mario en la que hablamos de todo esto aquí en Paredro, pero creo que es evidente que lo que nos cautiva, nos aterra y sienta un precedente es la oscuridad, ¿cierto? ¿Cómo, Keiko, desde lo narrativo y tú desde el color, Heidi, cómo se traduce la oscuridad de Mario Mendoza para sacar libros tan luminosos como los de ustedes? Cuando llegó la oportunidad de hacer Satanás, es cierto que era un reto muy importante porque como ya estaba dentro de la memoria colectiva de los lectores, uno tiene que tomar una posición, digamos, fuerte y decir, bueno, yo tengo que, de alguna manera, proponer algo que sea nuevo para los lectores de la novela literaria, y como también existía la película, tocaba definitivamente desmarcarse. Fue ahí cuando entonces la primera propuesta fue estudiar bien cómo se componía la estructura del guión, y nos dimos cuenta que casi que la cuarta parte del libro pertenecía a la historia de Campo Elías. Entonces, la primera propuesta, de alguna manera invasiva con el texto original, era un impacto gráfico contundente, y fue dirigido a que la historia de Campo Elías la íbamos a hacer en blanco y negro. ¿Para qué? Para de alguna manera transmitir la idea que uno, cuando entra dentro de la historia de Campo Elías, uno está adentrándose en la mente del asesino, donde lo percibe todo sin matices, en blanco y negro, con una realidad completamente manipulada. Y esto ya, cuando el lector lo entiende, ya hay como una visión diferente. De alguna manera, el libro se está apartando y está proponiendo una visualización diferente, una vida propia, para que no sea simplemente una copia. Y de eso se trata, ¿no? De ser un poco así como agresivo a veces. Sí, la ventaja que teníamos de Satanás con el guión es que es guión original de Mario.
porque, por ejemplo, en la película, el guión no era suyo, el guión era de Andy Weiss. Entonces, por ejemplo, yo creo que Mario siempre se quedó, según lo que hablamos, siempre se quedó como con la sensación que faltaba un personaje que era Andrés, el pintor. Fue un personaje que por temas de cine no alcanzaba a entrar dentro en el tiempo pues, de filmación o lo que fuera, o de pronto no sé si no les pareció tan importante, tan relevante para la historia, pero el guión de Satanás Gráfica sí fue el guión de Mario. Por lo tanto, ya estamos trabajando con una herramienta que para nosotros es mucho más fuerte, que es el guión es del propio autor. ¿No? Esto para nosotros es mucho más interesante. Luego, cuando empezamos a trabajar, digamos, luz, color, que es ya la parte que yo hago, para mí lo fundamental es cómo afectar la percepción del lector a través de la luz. Uno mira, por ejemplo, en las imágenes, ahora buscamos una imagen de los fugitivos, donde, por ejemplo, está en una morgue, y está toda la imagen de la morgue oscura y buscamos una luz que entre por detrás, que deje a los personajes a contraluz, que se vea más macabro, o cuando estamos buscando en el último de Lunáticos, Místicos y Psicóticos, este personaje de Andrés, que tiene un tema psicológico, que es el síndrome de Noé, que él quiere rescatar a todos los animales. Cuando él libera a los pájaros o libera a los animales, tiene como una aura luminosa que nos intenta mostrar y nos intenta influir, como que él hace parte como de los ángeles o de los dioses que están rescatando a estos animales, ¿no? Entonces siempre es buscar afectar la percepción del lector a través de la luz. Creo que eso es lo más importante. Sí, quien nos esté siguiendo por el canal de YouTube, ¿cierto? Ahí está Andrés con la liberación y con toda la luminosidad detrás. Claro. Hay algo, Heidi, que me llama mucho la atención, que tú lo estás diciendo, y es, claro, que es el proceso de decodificación de un proceso narrativo. ¿Cuánta diferencia hay en la recepción al leer sobre la luz, a encontrártela en el dibujo como una caracterización de la acción que se está ocurriendo? Y como muchas veces también la ilustración supone, pues, rellenar los vacíos que la palabra no te está dando. Dibujar también supone inferir sobre la palabra y crear tu propia imagen, ¿cierto? En eso hay una libertad fascinante. Hay una cosa que es muy importante y es maravillosa, es que tenemos que hacer los recuadros de tal forma en que le demos al lector todas las piezas, pero dejarle los vacíos suficientes para que los puedan rellenar con su imaginación, porque tampoco es chévere uno como autor darle todas las imágenes para que luego el lector lo tenga todo tan obvio, ¿no? A veces hay que dejarles espacio para que su imaginación rellene los huecos que uno como autor está dejando. Sí, o a veces uno lo que puede hacer también es que por medio de la imagen uno puede mostrar algo más. Entonces, con eso a veces abrimos como el espectro de la doble o la múltiple lectura. Con eso las personas pueden a veces verse obligadas a tener que leer el cómic varias veces porque no hay detalles que no se captan a primera vista, ¿sí? Y así vamos manipulando de alguna manera al lector a veces. A mí me encantó, por ejemplo, de los sobrevivientes, y aquí muestro una, pero el sentido de proporcionalidad que da unos recuadros como este, ¿cierto? Es decir, esas grandes proporciones que son como tan típicas de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que uno ve esos mundos tan gigantes, pero es de nuevo traerlos al recuadro y ver cómo. A mí me gusta mucho la labor porque es abrir los vasos comunicantes a múltiples impulsos, y Keiko, creo que tú lo acabas de decir, hay que leer muchas veces para poder dar con todo, y claro, y como con las palabras, es decir, el ojo no retiene todas las palabras cuando lees la primera vez una novela, tampoco va a retener todos los trazos, entonces sí hay un ejercicio. Y con todo esto que estamos concluyendo que genera toda la parte gráfica, se publica 15 años después de su publicación, se publica la novela gráfica de Satanás. ¿Cómo reaccionaron los lectores? ¿Hubo más lectores
¿cómo fue ese complemento? Porque no nos digamos mentiras, también fue golpear sobre una maloca que está muy cuidada, un autor de culto, un personaje de culto, y de repente llegan dos a decir, lo ilustramos así, que evidentemente les fue bien porque siguieron con otras muchas novelas, pero ¿cómo entendieron ustedes la reacción del lector? Incluso del lector que ya había leído 10, 12 veces Satanás y que de repente se encuentra con esto. ¿Algún recuerdo que tengan de saber lo que ustedes consiguieron a través del dibujo y de la imagen? Yo creo que eso uno lo siente en las firmas del libro cuando se le acercan a uno a comentar lo que ellos han visto de los libros. Y nosotros sí era muy importante ver cuál es la retroalimentación con respecto a Satanás. Se nos acercaban y nos decían que habían sentido cosas diferentes a lo que habían visto en la obra literaria. Qué maravilla. Es que hay unas, y te digo, por ejemplo, cuando uno lee ese guión de Satanás, hay unas escenas que son demasiado fuertes. Y yo, por ejemplo, estaba viendo que en la película, bueno, yo no me quise ver la película hasta después de ¿no? Para que no me contaminara, ¿sí? Esas imágenes. Pero luego me di cuenta que hay unas escenas muy fuertes en la película que simplemente lo que hicieron fue no mostrarlas o presentarlas de una manera decorosa. Y yo pensé, estas escenas hay que mostrarlas, hay que ser explícito porque así lo dice el guión. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cantidad de recursos gráficos para poder hacer que el lector las pueda digerir de una manera elegante. Entonces uno no puede, digamos, intentar saltarse esas escenas difíciles, sino que hay que enfrentarlas. Y eso fue lo que hicimos en Satanás. Pero para eso está el recurso del trazo, para eso está el recurso de la luz, para eso está el recurso de la composición, del color. Tenemos una cantidad de herramientas que nos permiten poder, ¿no?, manejar ese tipo de ilustraciones. Sí, yo creo que la recepción lo que más hemos encontrado es que ha sido muy buena y todavía lo notamos porque en las ferias del libro cada vez llega más gente con Satanás gráfico y los lectores de Mario tienen, como dices tú, tienen toda su obra, son lectores que tienen toda su obra, luego ahora hemos encontrado que gracias a Satanás nos abrió la puerta a lectores que nunca habían leído narrativa gráfica y que ahora están comprando los cómics, están comprando El último día sobre la Tierra, quieren tener los últimos libros, entonces sí nos abrió una puerta. Y siempre nos dicen, ay, yo no sabía que en Colombia se estaba haciendo cómic. Y Colombia, digamos, este año, 2024, perdón, el año pasado cumplimos 100 años del conocimiento de la primera publicación de cómic en Colombia. Estamos celebrando 100 años de cómic en Colombia, pero muchos lectores colombianos no lo saben. Entonces, sí nos está abriendo la puerta a nuevos lectores, que creo que... Efectivamente, que es fundamental. Claro, y aquí estuvimos, Heidi, precisamente con Pablo Guerra, hablando sobre esa exposición de los 100 años del cómic, y como muchas veces pasa cuando uno se adentra en estos temas, pues darse cuenta de todo el recorrido que está detrás. Con la publicación de la novela gráfica de Satanás se abre todo un proyecto y se abre toda una estética, ¿cierto? Y específicamente se inaugura algo que quiero que nos expliquen qué es y cómo lo sienten ustedes, porque además de haber un dibujo, un color y todo, hay un mensaje político muy potente, ¿cierto?, detrás de estas obras narrativas. Eso es la diferencia de muchas otras y creo que ahí, Keiko, tiene mucho que ver con algo que tú decías, es la influencia del cómic europeo a diferencia de muchos otros. Yo creo que hay algo crudo y hay algo muy duro que es representativo. Me refiero al proyecto Kaópolis, junto con todo lo demás, y que también va a estar de por medio, pues por ejemplo, esa primera trilogía Mysterion, y luego una cantidad. ¿Por qué no nos cuentan cómo se conforma el proyecto Kaópolis, qué se ha hecho y en este momento en qué consiste y cómo es y dónde puede la gente buscarlo?
el proyecto después de Satanás creció, no solo porque Mario tenía estos guiones de novela gráfica, sino porque también tenía otra serie, como podríamos decir, guiones de cuento, que se traducían en un formato diferente, que es los cómics de la colección El último día sobre la Tierra. Entonces, para poder crecer, conformamos un equipo de trabajo. Si lo juntamos todos, somos casi alrededor de 10 ilustradores, que los buscamos por todo lado de Colombia, que fueran talentosos, que fueran de diferentes regiones de Colombia, para poder establecer como un mapeo general de todo lo que es el talento nacional. Bajo esas circunstancias, entonces, fue que se creó este colectivo, o lo creamos. Pero el gran reto era que, como lo que nos interesaba es que fueran diferentes estilos gráficos, se pudieran unir y articular dentro de un proyecto colectivo que tuviera una línea editorial muy clara, y ahí fue donde pues entra lo que es la dirección, porque esos yo no los ilustro, sino que los dirijo, y también pues yo lo que hacía era que los dibujaba el storyboard, que es el que da como una guía hacia los diferentes ilustradores. Con esto fue que creamos Proyecto Caópolis, porque en la medida en que teníamos tantos guiones para ilustrar, teníamos ya que crecer a nivel de producción. Y fue como salió toda esta aventura de Proyecto Caópolis, de los cuales inclusive ahora para el sofá vamos a sacar dos cómics nuevos, con un nuevo ilustrador de Medellín, y siguiendo con un ilustrador con el que hemos venido trabajando, que es Juan David Peñaranda, que él es de Palmira, y el nuevo ilustrador que es de Medellín, que se llama Pedro Cano. Sí, y en cuanto a las temáticas que estabas comentando ahora, creo que esto es algo que lo vemos también en los grafitis, digamos, los vemos como las personas que hacemos temas gráficos, y es sentar una posición un poco política y un poco de resistencia acerca de todo lo que está pasando, acerca de las migraciones, acerca de la contaminación, de la discriminación, de la falta de empatía, de la xenofobia, de la homofobia, todo esto lo tocamos en los temas, en los cómics, perdón, a veces de forma directa, a veces de forma indirecta. Por ejemplo, en Caópolis, que yo creo que por eso le pusimos Proyecto Caópolis, porque Caópolis se nos convirtió como en un elemento muy fuerte de resistencia. Estábamos justo cuando llegaron las marchas del 21N, estábamos desarrollando este cómic, y cuando uno ve, por ejemplo, en las páginas se encuentra que encontramos un graffiti de Dylan Cruz, que si uno se lo va leyendo no se da cuenta, pero va encontrando las marchas del 21N, están ahí también metidas. Estamos encontrando como el protagonista, que se llama Isa, está permanentemente diciendo es que nos estamos matando los unos a los otros, estamos contaminando el ecosistema, estamos haciendo, esto hace parte también de una forma de contar historias que ha tenido Mario desde siempre, y que nosotros hemos adoptado también como bandera, porque siempre siempre estamos moviéndonos por la misma línea. Ahí creo que es fundamental también traer lo que dices, el formato del graffiti, ¿no? Aquí tuvimos una entrevista también para la audiencia con Juan Carlos Pinzón, no, Oscar Pinzón, ahorita Alejandro, estoy olvidando, pero es este fabuloso libro sobre los cómics publicado por Ediciones Uniandes, en la que repasa los 6 grafiteros más importantes y cómo el graffiti también tiene eso, Heidi, ¿cierto? Como esa voz de protesta. Y fíjate que mientras escribí aquí en mis apuntes un título de Mario para traer, tú dijiste la palabra, y es que todo esto representa ese libro de Mario, Leer es Resistir, ¿cierto? Y que en muchos aspectos está plasmado en esto. Para la audiencia también, ahorita Keiko, tú estabas hablándonos de la serie de El último día sobre la Tierra. Estos son 9 títulos, ¿verdad?
que si alguien los quiere ver puede ir a Planeta Cómic, porque todo esto está publicado por Planeta de Libros, que arranca con imágenes premonitorias hasta El Robo, que es el último. Pero hay muchos más, ¿cierto? Y a mí me caló muchísimo esto que decías, bueno, también está la trilogía que ya habíamos dicho, pero también está este otro que es el de Lunáticos Místicos, que este es el último que sí que se mete, Heidi, con todo esto que tú estás diciendo, con mensajes sobre el mundo desde Andrés y desde todo lo que corresponde. En esta medida creo que la novela gráfica hace una labor estupenda en poder continuar, respaldar o acompañar mucho de lo que hace la palabra y la literatura propiamente dicho, porque también no nos digamos mentiras, el dibujo y la imagen muchas veces llega mejor, más fácil y más directo que la palabra, y eso sí no podemos ni criticarlo, sino reconocerlo, ¿cierto? Sí, bueno, yo creo que es algo que en este país hemos estado un poquito rezagados, porque con todo el tema de la ley del libro que nos retrasó en la entrada de cómics al país, porque estaban grabados con una carga impositiva altísima, se dejaron de importar cómics y también se dejaron prácticamente de leer cómics en Colombia. Entonces, ahora que ya estamos como retomando ese paso, nos damos cuenta que en todo el mundo, si uno ve en Asia, los niños crecen con el manga. Si vemos en Estados Unidos, crecen con las tiras cómicas, llámese de superhéroes o de cosas más no digamos serias, porque no se trata de eso, sino de cosas más trascendentales. Y en Europa también vemos la comunidad de cómic que hay en Francia, en Bélgica, se crece de la mano de los cómics. Entonces creo que eso es una deuda pendiente que tenemos aquí. Sí, y además es que los cómics que arrancaron como con esa connotación ¿no? de protesta, de contracultura, ahora se está extendiendo a una cantidad de campos que antes uno no lo hubiera ni siquiera planeado, pero por ejemplo ya los cómics están entrando dentro de la memoria histórica, está entrando dentro de la pedagogía, está entrando dentro de las adaptaciones. Comunicación en lugares históricos y en lugares públicos. Ahora también se está utilizando la narrativa gráfica. Entonces tenemos una cantidad digamos, de campos por experimentar con esta manifestación artística, que en Colombia ya estamos llegando a una madurez, porque ya digamos, ya tenemos suficientes editoriales, suficiente mercado, suficientes lectores, autores, que ya nos podemos quitar esos complejos que existían, digamos, hace 20 años. Yo creo que ahora ya en Colombia ya podemos hablar de un estilo propio. Yo creo que ya se puede identificar por la cantidad de trabajos que se han hecho acá, que ya también han sido reconocidos a nivel internacional. Nos falta todavía que en Colombia se le dé este reconocimiento al campo de la narrativa gráfica a nivel institucional, para que así se pueda desarrollar mucho más la industria. Tenemos, por ejemplo, mira, Lorena Álvarez es premio Eisner, que es en Comic Con de San Diego. Es uno de los premios que tiene como autora, que es maravillosa, ella es colombiana. Power Paola tiene un recorrido internacional importantísimo en el cómic, es reconocida internacionalmente. Pablo Guerra, que comentaba, que te decía esto hace un poquito, Pablo Guerra y Henry Díaz con Dos Aldos se ganaron el Japón Manga Award, que es a nivel internacional un premio de cómic también muy importante. Entonces sí tenemos autores, sí tenemos, digamos, una trayectoria y un reconocimiento internacional. Y además hay una cosa muy interesante, y es que este reconocimiento internacional viene por dos elementos, me atrevo a decir. Por un lado, toda la parte narrativa propiamente dicha, de algo que alguien como Mario, que lleva escribiendo lo que lleva y en lo que está, pero luego más que la experticia, un conocimiento técnico muy sofisticado, porque mi impresión es que este último, Lunáticos, Místicos y Psicóticos, tiene una técnica muy sofisticada. Es decir, es un libro de muy alta calidad,
Y no lo estoy diciendo como el ingenuo que solo lee papel con fuente, no, y invito a la audiencia a que lo vea. Es un libro en el que en realidad se ve que hay un trabajo muy delicado, muy cuidadoso y que claro, eso representa un impacto muy grande. Por eso quisiera que nos contaran poco por qué no nos develan esa magia y ese secreto que está tras bambalinas. ¿Cómo es el proceso de una viñeta, Keiko, por ejemplo, o de un cómic? Tú ya dices, tú haces el storyboard, pero a mí me asombra mucho dónde lo pintas tú, por ejemplo. ¿Pintas en una tablet? ¿Lo pintas en papel? ¿Qué técnica utilizas? ¿Cómo lo pasas a lo técnico? Y luego, Heidi, ¿tú cómo entras con tu conocimiento del color? ¿Cómo se lo desarrollas? ¿Con un software? ¿Con la mano? ¿Cómo? ¿Por qué no nos cuentan como esa materialidad del cómic? Eh, bueno, yo sí empecé obviamente dibujando a lápiz, lápiz y papel, digamos, eso es como la formación preliminar, eso es como la base que uno tiene que tener, pero digamos, vamos incorporando todas estas nuevas herramientas tecnológicas que obviamente nos facilitan y no solo nos facilitan, sino que nos potencian mucho más la técnica. Entonces empezamos a incorporar ya técnicas digitales. Nosotros, sobre todo como somos arquitectos, empezamos a incorporar todo ese conocimiento que tenemos modelando escenografías en 3 dimensiones con lo que es el uso del dibujo en 2D. Y empezamos a combinar esas técnicas para darle como una estética mucho más cinematográfica a veces a las escenas que estamos haciendo. Por eso es que eso es lo que ves a veces es como unas escenas que tienen unas perspectivas como muy como potenciadas, ¿sí? A veces distorsionadas, y es porque tenemos esas herramientas. Entonces trabajamos programas en 3 dimensiones como Blender, SketchUp. En 2D trabajamos un programa japonés que se llama Clip Studio Paint, y lo interesante es que todas esas técnicas, cómo las puede uno fusionar para que eso no se vuelva un sancocho, sino para que tengan como una, ¿no? Como una estética como bien establecida y coherente, y que proponga algo diferente. Sí, y en cuanto a esa estética también, por ejemplo, nos pasa con los ilustradores, porque cuando buscamos varios ilustradores, queremos que haya una unidad gráfica. Eso la da el storyboard, pero no queremos que ellos se adapten como a un estilo particular, sino que cada uno permanezca con su estilo propio. Entonces, esto hace parte de eso. Yo, por ejemplo, cuando empecé con el primero, que fue El taxista llama 2 veces, hacía una cosa que se llamaba mate painting, porque no coloreaba todavía, digamos, en digital. Yo todo lo hago en digital, lo hago en una tableta, pero no sabía bien colorear. Entonces lo que hacía era que, digamos, una camisa, agarraba como unas camisas de fotos y las ajustaba y casi que las pegaba y las recortaba según la viñeta, ¿no? Luego, después de eso, empecé a hacer maquetas tridimensionales de los espacios y a empezar a hacer los espacios donde se desarrollaban las historias. Luego ya aprendí a colorear, y aprendí a colorear, como te decía, en pandemia, ya como un estado más avanzado de pintura. Todo esto en tableta, en digital y en Clip Studio. Y en este momento ya estoy también entintando. Entonces prácticamente cada proyecto se convierte como en un paso más avanzado tanto de ilustración como de dibujo, ¿no? Yo te quería comentar que sí, cada vez que enfrentamos un nuevo proyecto, intentamos salir de nuestra zona de confort e intentar proponer algo diferente para que el lector diga, uy, esto ahora qué se inventaron. Precisamente en el de Lunáticos, Místicos y Psicóticos, como son 3 personajes que cada uno tiene, digamos, una enfermedad mental diferente, entonces la idea era, como arrancan con 3 capítulos relacionados a un personaje en especial, la idea era
Bueno, ¿qué pasa si cada capítulo corresponde a un personaje lo hacemos en una técnica diferente? ¿Por qué? Porque nosotros ya teníamos la experiencia de haber trabajado, por ejemplo, Los Fugitivos lo hicimos en pintura digital, Los Sobrevivientes lo hicimos en colores planos y tinta. Entonces son técnicas diferentes. Ya teníamos esa experiencia, dijimos, bueno, vamos a hacer los tres capítulos iniciales con tres técnicas diferentes, donde uno va pasando de capítulo y parece que fuera un ilustrador diferente, ¿sí? Ese choque es interesante a nivel gráfico, pero lo interesante es que en el cuarto y quinto capítulo, que es cuando los personajes se conocen, entonces las tres técnicas empiezan a fusionarse. De esta manera uno hace que la misma técnica interceda o intervenga de manera activa en la comprensión del guión, ¿sí? Para precisamente darle como un giro. Y así es como nos gusta, sobre todo, ser muy experimentales con cada proyecto. Sí, por ejemplo, en el capítulo de Jox, que es el primero, Jox 227, él asegura venir de otro planeta, ¿no? Entonces, cuando vemos todo el capítulo de Jox, vemos que las personas, los personajes, no son de colores. Como que Jox ve que unos son violetas, otros son amarillos, otros, digamos, el color de piel no es como el nuestro, porque Jox encontramos que no tenía como Jox no discrimina, él ve como a todas las personas iguales, le da igual si es hombre, si es mujer, si es trans, él no discrimina, y esto, ver a las personas de colores es verlas según la personalidad, ¿no? No según el género ni el lugar de nacimiento. Como si fuera Laura o algo parecido, digámoslo, ¿cierto? Sí, exacto. Eso fue lo que hicimos con Jox. Luego, cuando entramos al capítulo de Andrés, Andrés tiene una característica y es que él no logra ver la diferencia entre su realidad y la realidad que, digamos, percibimos todos. Entonces, por eso intentamos una técnica donde no hubiera líneas negras. Vemos que todo el capítulo es en pintura digital, no hay líneas de color, Ya, es que el gato pasó sobre el teclado. No pasa nada. Si quieres, retómalo desde no hay líneas de y luego Natalia se encarga de todo. Tranquila, retómala y luego vale. Lo arreglamos. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el capítulo de Andrés es todo está hecho en pintura digital. No vemos líneas negras porque él no ve la diferencia entre su percepción de la realidad y la realidad que vemos todos. Entonces es como un punto difuso entre lo existente y su percepción, ¿no? Y luego, cuando llegamos al capítulo de Ángela, Ángela no solamente tiene una paleta de color completamente diferente, sino que también vemos estos puntos retro como de los cómics de los 50, 70, entonces es otra forma de percibir también la realidad, ¿no? Con esta maravillosa, cierto que esta es brutal, ¿no? Cuando entra y Ángela pierde el conocimiento aquí que estamos viendo. No, mientras ibas estaba hojeándolo acá y viendo todo desde la perspectiva, Heidi, que nos cuentas, y la verdad es que yo siento como lector que entender la lógica interna, lo que tú nos cuentas y los estamos contando a la audiencia, pues en realidad es dar más elementos para uno precisamente buscarlo más, reconocerlo más, que tú lo decías como una de las cosas más importantes, de poder reconocer lo que tiene detrás el trabajo y bueno, todos estos puntos maravillosos de los que nos están hablando, y esto lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero creo que con esta pequeña clase que nos dieron de historia y sobre todo de técnica, al final queda muy claro el reconocer ese producto, el reconocer eso, que volvamos al inicio, no es copia nunca, no es tomar lo que haya escrito Mario Mendoza o cualquier otro, sino hacer una traducción, es poner en juego esa combinación de lenguajes, porque cuando se combinan los lenguajes y cuando tenemos estas mezclas es donde se generan nuevos sentidos, nuevas luces y por supuesto podemos tener nuevas
comprensiones. Keiko, Heidi, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Dónde los encuentra la audiencia? ¿Dónde puede ir a buscarlos? ¿Dónde pueden tener información de Proyecto Kaopolis y todo lo demás? Pues todo está, digamos, nosotros estamos muy activos en redes sociales, estamos como en Instagram en Proyecto Kaopolis, en Keiko Olano como Proyecto Kaopolis y Heidi Muscus. Heidi.muscus. Heidi.muscus. Ahí generalmente estamos mostrando todos los procesos técnicos, los procesos conceptuales, donde estamos publicando los nuevos libros, donde estamos haciendo los eventos. Entonces, ahí sí que la gente puede estar como muy, muy pendiente de todas las actividades que estamos desarrollando. Sí, y yo creo que algo como último es empezar a reconocer el cómic como un arte en sí mismo, no como un subsidiario de la literatura ni un subsidiario del cine, sino como un arte en sí mismo, porque nosotros también tenemos otra ventaja y es que para hacer cine se necesitan unos presupuestos grandísimos y en cambio para nosotros los cómics, la imaginación es nuestro presupuesto. Todo lo que se nos ocurra podemos plasmarlo y podemos lograrlo hacer en un libro. Pues Heidi, si algo queda claro después de esta entrevista es que eso es el cómic, ¿cierto? No es subsidiario de nada, sino que ya tiene su lógica interna, su fortaleza, su criterio, y eso es lo que abre todas sus posibilidades. Así que para la audiencia, el último libro de Planeta Cómic publicado es el que ya hemos dicho en otras ocasiones, Lunáticos, Místicos y Psicóticos, y de ahí para atrás vayan a buscar porque van a encontrar de todo y sofistiquen el ojo para poder entender desde la técnica cómo tiene una influencia directa sobre lo narrativo y sobre el impacto. Yo me voy como si hubiera estado en una clase, cosa que les agradezco inmensamente. Y de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, gracias por la invitación. Gracias, Camilo. Muy, muy chévere la entrevista. A todos ustedes ya saben qué hacer, ya saben por dónde buscar. Lean a Mario Mendoza, por supuesto, pero no olviden que cuando se vayan a enfrentar estas obras narrativas estamos hablando de otra cosa y tienen que tener en sus bibliotecas y en sus listas de lectura tanto a Keiko Olano como a Heidi Muscus, que están haciendo algo increíble y que estoy seguro que muchos están tomando, siguiendo esos pasos para que cada vez sea más fuerte esta producción que podamos hacer. Así que muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.